Estimados, bienvenidos a la clase número 16 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Hoy vamos a hablar de las operaciones de carguío y transporte. Bien. Vamos a hablar de algunos conceptos. Vamos a hablar de las variables de aquellos procesos. Y entre las variables de aquellos procesos nosotros podemos mencionar, ciertamente, volumen de mineral a transportar, tonelaje de producción, la granulometría, es decir, el tamaño del material, la ubicación geográfica, es decir, cuáles son las coordenadas del lugar desde donde se carga el material hasta donde se transporta. Hablamos también de conceptos como la altura geográfica y las distancias. También hablamos de la idea de área de trabajo, que podríamos diferenciar entre el sector en que se carga y accesos y caminos. Y también temas como relacionados con el mantenimiento de los caminos y algunos aspectos relacionados con la seguridad. Eso es a grandes rasgos de lo que podamos mencionar. Si me falta algo, recuerden preguntármelo en la sesión de Teams. Bien, ¿cómo funciona más o menos esto? Vamos a explicar qué es lo que se realiza en las operaciones de cargueo y transporte. Hay que generar un poquito de contexto. Es decir, ya se ha terminado la tronadura. Vamos a pensar de que estamos aquí en una mina a rajo abierto. Entonces, lo que necesitamos es llevarnos este material hacia la planta, donde el material va a ser procesado. Primeramente va a ser una preparación mecánica, donde van a producirse algún proceso de chancado, y posteriormente empezarán todas las operaciones de carácter químico. Bien, pero por ahora estamos acá. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en el posicionamiento de algunos equipos que habitualmente se trata de cargadores y algunos camiones. Bien, no quiero pecar de decir de que todas las minas son a rajo abierto, también se trata de minería subterránea. Tampoco quiero pecar de sobreexplicar el tema de la gran minería o sobreexplicar el tema de la mediana o la pequeña minería. Simplemente vamos a partir como con el concepto. ¿Qué es lo que nos interesa? Básicamente nos interesa producir el retiro de este material, y ser capaces de cargarlo en camiones y despacharlo hacia donde se necesita. Bien, estas se le denominan las operaciones unitarias porque son lo que define la operación en la mina. Pueden haber más operaciones dentro de la mina, efectivamente, pero esta es la cadena principal, es de donde se genera valor, ¿ya? Bien, entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos interesa? A nosotros nos interesa el retiro del material. Habitualmente se utilizan cargadores, pero pueden ser otro tipo de equipos, dependiendo de la envergadura del proceso. Cuando se trata de volúmenes muy grandes, me refiero a volúmenes en metros cúbicos, o un tonelaje muy grande, es necesario contar con equipos que tengan una mayor capacidad para retirar el material, ¿sí? Y ahí es donde de repente dejamos de hablar de cargadores y empezamos a hablar de palas. Vamos a tener que revisar un poquito de eso, ¿sí? Son equipos mucho más grandes que lo que hacen es, en vez de enterrar la pala, es decir, enterrar el balde y retirarlo, ¿sí? El material lo que hacen es desde arriba sacarlo. Seguramente han visto algunas de estas cosas, ¿ya? Bien, realizamos esto, pero en función de qué. Quiero que piensen. Tengo un equipo que está retirando el material. ¿Por qué? Porque aguas abajo hay una planta que tiene un desafío, que es una producción que se mide en toneladas por hora o toneladas diarias, ¿sí? Es decir, hay un requerimiento de tonelaje por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Esto nos da un poco la medida de qué, del nivel de trabajo que tiene que tener este equipo. Entonces pensemos
pensemos en un tonelaje dado. Supongamos que tenemos que procesar algo así como 50 toneladas por hora o 40 toneladas por hora. Eso es lo que tenemos que despachar. Si tenemos un equipo fijo, vamos a decir que es un equipo, la máquina A. Si esa máquina fuera un poco más grande, posiblemente va a trabajar con un poco más de holgura respecto a esas 40 toneladas por hora que tiene que ser capaz de mover. Pero si fuera un poco más pequeño en capacidad, posiblemente lo vamos a ver mucho más acelerado. El concepto que está ahí es la capacidad de trabajo del equipo. En función de eso, uno puede decir cuántos equipos de estos necesitamos o qué tipo de equipos necesitamos en función de ese tonelaje que tenemos que procesar. Ahora, sin embargo, nos encontramos que en realidad el cuello de botella lo tenemos en el camión. ¿Por qué? Porque el camión es el que trabaja específicamente en volumen. Veamos, el cargador o la pala lo que hacen es tener una suerte de tasa de trabajo, es decir, la cantidad de veces que se mueven. Pero es el camión el que te define realmente las variables de tiempo y las variables de tonelaje. Entonces, en el caso de los camiones, ¿qué cosa nos interesa? Nos interesa, por ejemplo, la flota. ¿A qué le llamamos flota de camiones? Le llamamos flota de camiones al número de camiones con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Hay un número. Y también tenemos una suerte de definición horaria respecto al flujo de estos camiones. Pensemos, si trabajamos con un camión vamos a tener una cierta capacidad, con uno. Muy distinta si trabajamos con más de un camión. ¿Sí? Ahora, si trabajamos con camiones que son, voy a plantearlo así, con camiones que son pequeñitos, de unas 25 toneladas, hay harta diferencia con respecto a camiones, si trabajáramos con camiones que son de 40 toneladas. Me explico. Si tuviéramos que procesar 400 toneladas por hora, piensen, esos son valores inventados, 400 toneladas por hora, y trabajáramos con camiones que son de 25 toneladas por hora, uno dice, espérate, esto lo voy a lograr haciendo 16 viajes. Si tuviera un camión, 16 viajes en una hora, con un camión de 25 toneladas. 16. Si lo hiciera con un camión que es de 40 toneladas, solamente realizaría 10 viajes. Saquen ustedes sus conclusiones. ¿Qué es lo que define eso? Nos define nos obliga a tener una suerte de planificación sobre la manera de trabajar de estos camiones. Más que incluso el trabajo que puede hacer la pala o el cargador. Ahora, ¿por qué es importante darse cuenta de esta situación? Porque una de las cosas que ustedes más hacen es definir ese horario o ese plan de transporte de mineral. Ahora, ¿de qué depende eso? Va a depender de montones de factores, ¿cierto? Montones de factores, porque aquí, por ejemplo, en el caso del cargador, vamos a hablar de una suerte de ciclos, es decir, la cantidad de veces que realiza la misma operación. Pero en el caso de los camiones, fíjense, como hablamos de toneladas por hora, está implícito el concepto de distancia y también el de velocidad. Eso nos da una medida, porque una cosa es tener una capacidad, pero no es que el camión se teletransporte de un punto a otro. Ese material tiene que ser movilizado. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. Si tienen algo de buena memoria de la enseñanza media, seguramente les suena que este concepto, la energía de movimiento, la energía cinética, me relaciona la masa por la velocidad al cuadrado. Estamos hablando de tonelada y velocidad. Estamos hablando de energía. Entonces, ¿por qué es importante darse cuenta de eso? Más tonelaje, más energía. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Menos tiempo, o mejor dicho, mayor velocidad, ¿qué significa? Más energía. Entonces, las operaciones de cargueo y transporte de alguna manera me empiezan a definir el consumo energético que voy a tener dentro de una mina. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque tiene que ver con los costos. Recuerden que la minería es un negocio. Antes de cualquier discusión filosófica que queramos tener, es un negocio la minería.
Por lo tanto, lo que siempre estamos buscando es tener un desempeño eficiente, es decir, que tengamos una buena relación entre los costos de operación o de producción con las utilidades que pensamos tener. Entonces, ¿qué significa? Significa que ese diseño de la ruta o del sistema de transporte es un diseño que tiene que tener en consideración justamente los costos. Y no solamente aspectos geográficos como la distancia, ¿sí?, la ubicación, la velocidad. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Si el camino es relativamente expedito, es decir, que no tiene ningún tipo de sinuosidad, uno podría decir, claro, va a ser un viaje tranquilo, ¿ya? Pero no es así. Si ustedes miran las fotografías de las labores mineras, se dan cuenta de que los caminos son aparte que se ven bastante preocupantes, para no usar la palabra peligroso, que no es lo que corresponde como término, pero se ven como preocupantes por los lugares en los que se transita. Eso te obliga a andar a distintos tipos de velocidades y a establecer algunos requisitos sobre, por ejemplo, la seguridad, que es una de las cosas que son prioritarias dentro de la minería. Los que están teniendo ambiente minero deben recordar aquello, ¿ya? Entonces, estas son algunas de las definiciones que nos interesan a nosotros. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa, por ejemplo, hacernos cargo de los equipos. ¿Qué es lo que nos interesa con respecto, por ejemplo, a un cargador? Si estamos hablando de algo que está constantemente, entierra la pala, levanta, gira y descarga. Baja la pala, gira y vuelve y se la lleva así. Entonces eso nos da una idea de que son equipos que son tremendamente exigidos porque no están levantando poco peso, están levantando mucho peso y además están haciendo movimientos que son reiterativos. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque eso les da de alguna manera les obliga a ustedes a pensar en las características que tiene que tener la mantención de esa maquinaria, ¿ya? Y las características de integridad que tiene que tener. Miren, en la medida que ustedes empiezan a ganar experiencia, se van a encontrar que hay gente que todavía sigue usando equipos que tienen más de 30 años, incluso algunos más. Dice, ¿pero por qué? Porque están hechos con materiales que tienen que tener unas capacidades de resistencia enormes. Es decir, esto no es como la parte de atrás de una camioneta donde uno echa cualquier porquería nomás, ¿cierto? Sin preocuparse, pero quizás la va a pensar mucho si echa algo que tiene demasiado peso o que se ve incluso, no sé, que tiene la forma de una roca y que tú sientes que te vas a cargar las latas de la camioneta, ¿sí? Piensen, no estamos hablando de 25 toneladas, 40 toneladas, 200 toneladas, 340 toneladas. Entonces uno dice, oye, espérate, tengo que hacerme cargo de razonar. ¿Qué tipo de equipamiento? ¿Qué tipo de equipamiento? O sea, pensemos en las características o las prestaciones de resistencia que tienen o de desempeño. Por el otro lado, estamos hablando de qué tipo de mantención se tiene que requerir. Es decir, son equipos que cuando se les hace alguna mantención no son cosas tan sencillas como quien dice, oye, le voy a cambiar un filtro. Son cosas que requieren de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, la presión en las operaciones mineras sobre los equipos de cargueo y transporte es muy grande, ¿ya? Ahora, ¿por qué es necesario pensar en eso? Porque ustedes en la medida que averigüen se van a encontrar de que muchas empresas lo que hacen mejor es contratar los servicios de cargueo y transporte a otras empresas, no sé, quizás arrendándole los equipos, en otras incluso los arrendan incluyendo la mantención, dada la magnitud. Ahora, piensen, eso podría funcionar bastante bien en una pequeña minería, donde no se produce mucho, donde los camiones pueden ser más pequeñitos, donde los cargadores podrían ser incluso medios viejitos, de quinta mano incluso, ¿ya? Ahora, llevémosla a la gran escala, a la minería, donde ya no hablamos de cargadores, sino que hablamos de pala, porque tienen que ser capaces de movilizar mucho material. Y hablamos de camiones sobre las 300 toneladas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo será el mantenimiento de ese tipo de equipo? Piénsenlo, es tremendamente complejo. Si han visto las ruedas o la magnitud de las ruedas de esas maquinarias, se trata de vehículos que son enormes, sobre todo los camiones. Piensen, hay máquinas en las operaciones de carguillo y transporte o en las operaciones de la mina, donde uno se da cuenta que son orugas. Dice, ¿pero por qué?
Bueno, piensen, ¿cómo es el tipo de agarre que tienen que tener el terreno? ¿Qué características tienen que tener como para que los equipos no se vayan a mover hacia un costado? ¿Por qué le estoy mencionando todas estas cosas? Porque es importante darse cuenta de que estas operaciones, por muy pacíficas o tranquilas que se vean, tienen un impacto tremendo en la producción de una empresa. Ahora, de una empresa minera. Ahora, esto es, pensemos, esto lo vamos a considerar cuando pasemos a las otras unidades, pero lo voy a adelantar. Y uno dice, ¿eso quiere decir de que la mina debería estar produciendo de forma continua? No, no. Me voy a explicar. Por ejemplo, si ustedes, un proceso que fuera continuo, pensemos en estar regando simplemente un parque y nos vamos a concentrar en mirar el riego del parque durante una hora. Y tenemos un aspersor. Y ahí está, constantemente. Eso es un riego continuo, si lo analizamos en esa escala de tiempo, sin interrupciones. ¿Ya? Ahora, si no tuviéramos esos aspersores y estuviéramos regando con un balde, como se hacía antiguamente, o a las bravas, entonces pensemos que llega el veterano con un balde y echa, pero echa de manera discreta, echa a veces. Las operaciones de la mina son discretas, no tienen continuidad, como la otra situación que le acabo de mencionar. Por ejemplo, las operaciones de una planta metalúrgica siempre son continuas, ¿sí? Es muy raro que se detenga. Las operaciones de la mina, por ejemplo, en las etapas de cargueo y transporte no son continuas. Lo que te vas a encontrar es que es un momento durante la operación donde se realizan estas actividades. Uno dice, si esto es así y la planta trabaja de manera continuada, ¿cómo lo solucionan? Bueno, lo solucionan colocando un stock antes de pasar a la planta. ¿Y qué es lo que es el stock? Simplemente es el esfuerzo de acumulación que se hace de material desde la mina. ¿Cuál sería la ventaja? Sería la ventaja que le permite a la planta tener suficiente material todo el tiempo. Quiere decir esto que la mina constantemente está produciendo quizás un poquito más de lo que necesita la planta, de tal manera de siempre tener una cierta holgura. ¿Cuánto puede ser esa holgura? Tiene que ser lo suficiente para considerar, recuerden, puede haber algún momento que si tienen pocos recursos, algunos equipos requieren de una mantención. Y si esa mantención es extensa, significa que eventualmente estas máquinas van a estar detenidas más tiempo del deseable, en donde no van a poder ser utilizadas, dejando de alguna manera mermando la capacidad productiva de la mina en algún momento. Por lo tanto, ¿cuál es la gracia del stock? Es como una suerte de reserva. Equivale a cuando si a alguno de ustedes le ha gustado salir a andar en jeep o en camioneta, de repente se van a las dunas y andan a veces trayendo un estanque de petróleo extra o de benzina extra, por si las moscas, por si es que no tienen acceso. Es más o menos lo mismo, se genera una suerte de reserva. Ahí tenemos uno. Pero por el otro lado, fíjense que yo ya he hablado dije, costos. Estas cosas cuestan plata. Entonces, ¿qué pasa si nosotros generamos una distancia mayor? Si tenemos mucha distancia entre la mina y la planta. Eventualmente piensen, máquinas que están trasladando grandes cantidades de material. Es decir, hay una fuerza que lo está empujando hacia abajo, ¿cierto? Más la energía que necesitan para desplazarse, más la resistencia del suelo, todo ese tipo de factores. Significa que más distancia, más plata. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿saldrá económico? ¿Saldrá económico hacer un recorrido tan grande? Miren, les voy a contar. A veces, yo lo he visto, y aquí estoy hablando un poquito como de memoria, de cosas que me han contado. Pero cuando la gente se va a las minas pequeñas, muy pequeñas, Pirquén y cosas por el estilo, como no tenían la capacidad de estar llegando a algún lugar, derechamente piensan que tenían aquí la mina en el cerro y aquí estaba la boca de la mina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Colocaban acá una suerte de
de canal hecho con las mitades de tambores de aceite. Con las mitades, hacen un canal. Y desde ahí lo que hacían estas personas era ir descargando el material para que pudiera llegar hasta el otro lado. ¿Por qué? Porque eventualmente quizás no tenían ni la capacidad ni el acceso y no tenían máquinas como para poder estar transportando tanto hasta un lugar tan lejano, hasta donde estuviera, por ejemplo, el camino. Entonces, fíjense, ya la pequeña minería se ha tenido que generar soluciones que sean económicas por causa del transporte. Transporte, energía. Energía significa consumo de petróleo o de corriente y eso cuesta plata. Más energía, más costo, menos utilidades. Hay que razonarlo de esa manera. Entonces, ¿cuál ha sido la solución? En algunas empresas, lo que hacen es que si la distancia es demasiado grande hacia la planta, si la distancia es muy grande hacia la planta, se opta por colocar un proceso de chancado. Y este proceso de chancado hace el transporte de mineral mediante correas transportadoras. Que es una cinta, que la vamos a revisar más adelante, pero es una cinta que funciona así como con el mismo concepto de las escaleras mecánicas, solamente que se trata de algo que tiene la capacidad de aguantar una buena carga de mineral. Pero piensen, recuerden qué es lo que les dije, ¿cómo salía el mineral de la mina? Salen bolones grandes, ¿cierto? Hablábamos de que por lo menos el 80% del material tuviera menos de 1 metro, es decir, menos de 40 pulgadas. Aquel material que tiene sobre 40 pulgadas probablemente le pegan un tiro, los vuelven a golpear hasta que les bajan el tamaño. Entonces, una buena solución es colocar, esto se da mucho en la gran minería, es colocar una planta de chancado. ¿Para qué? Para poder cambiar ese transporte en estos camiones gigantes, ¿ya? Cambiarlo por uno que sea mucho más económico. Y las correas transportadoras tienen esa gracia. Son mucho más económicas que estar usando camiones. ¿Por qué? Veamos posibilidades. Esto es una máquina que funciona sola, ¿cierto? Funciona sola, simplemente tiene que tener unas características que le permiten transportar. Las correas transportadoras son unas cintas que están hechas de goma, entonces estamos hablando de algo que tiene la capacidad de resistir la abrasión, golpes, ¿sí? Y funcionan con energía eléctrica. No quiere decir que no pueden haber camiones eléctricos ni nada por el estilo. Lo que estoy diciendo es que tienen un desempeño que es decir, la prestación versus el consumo de energía, es decir, los costos, es que es mucho menor que el de los camiones. Ahora, ¿por qué instalamos la planta de chancado? Es porque tamaños demasiado grandes son imposibles de desplazar en una correa transportadora. Por lo tanto, aquello que llegaba o sale de la mina mayoritariamente con menos de 40 pulgadas, al pasar por una planta de chancado primario, debería ser reducido al menos 3 veces y bajar a un tamaño de unas 10 pulgadas. ¿Qué son 10 pulgadas? Son unos 25 centímetros, una cosa chiquitita. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Versus algo que mide como 1 metro. Entonces me dicen, mira, hace mucho más fácil hacer el transporte. Y eso es lo que terminan haciendo algunas empresas. A ver, ¿qué dimensiones llegan a tener? 500 metros, 2 kilómetros, 5 kilómetros. Creo que en Chile hay algunas que superan. Tengo miedo de equivocarme, pero creo haber escuchado de algunas que tenían 10 kilómetros, pero puedo estar súper equivocado. Lo buscamos en la sesión de Teams. Pero vean, ¿por qué? Porque imagínate, hacer desplazarte estos camiones gigantescos, ¿qué prefieren? Mejor coloca una correa transportadora y ahorrate algo de dinero colocando ese chancador en la mina. En la mina. Ahora, ¿por qué es importante? Porque eso nos define ese tipo de características que tienen las operaciones de la mina. Muchas veces la gente dice, no, si la mina llega hasta el mineral y se acaba. No, hay algunas que incluyen dentro de la mina la planta de chancado primario. Y hay algunas que llegan más lejos. Llegan hasta el chancado terciario. Y dice, ¿cuál es la gracia? Bueno, tiene muchos factores a favor. Que te ahorras mucho, te puedes ahorrar bastante la sobrecarga que le haces a una correa. Piensa, una correa que transporta tamaños más o menos grandes tiene mucho más desgaste que una correa transportadora que transporta materiales que miden menos de 1 centímetro. O sea, ahí podríamos tener una razón.
Pero esto es discutible, esto es una cuestión que obedece a múltiples factores, como lo había mencionado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir del área de trabajo, del espacio en donde se trabaja? Es que vamos a hacer la mirada desde arriba, ¿sí? Vamos a imaginar que esto es como el sector que se encuentra, ¿cómo se llama? Sin tronar, y aquí estaría el sector que ha sido tronado. Y desde arriba tengo el famoso cargador, y por acá, visto desde arriba, puedo ver el camión, ¿ya? Ahora, ¿qué significa? Yo debo tener un área suficiente para que pueda el cargador realizar sus movimientos. Es decir, tengo que tener ese espacio. Ese espacio es, ¿cómo se llama? Determinado por ustedes, los ingenieros en mina. Pero ¿cómo lo determinan? En función de los movimientos que tienen que hacer. Tiene que ser suficiente área para que se pueda movilizar el camión. Vean, ¿cómo funciona esto? No es que el camión llega y se coloca al lado del cargador, no. Se va a colocar en una situación que le permita al cargador retirar material, ¿ya? Por ejemplo, quizás parte desde acá y el camión se ubica en el mismo sector y en la medida que van avanzando se van desplazando. Hay toda una forma de trabajar y esa te determina el área de trabajo. Ahora también hay otros aspectos que están asociados, por ejemplo, a los accesos. No puede ser que el cargador o el camión tengan dificultades para ingresar al sector donde se va a producir el carguillo y el transporte. Eso es una cosa que también resuelven los ingenieros de minas diseñando los sectores. Y hay que preocuparse de la extensión, del área, hay que nivelar el piso también, no se trata de pasar por cualquier parte. Claro, uno mira el camino, un camino minero y dice, bueno, esto no se ve no se ve muy plano, pero para maquinaria de gran tonelaje, eso puede, lo que a uno le puede parecer que es como relativamente irregular, es suficientemente bueno, ¿ya? También hay algunos otros aspectos de esas operaciones, fíjense, que puede generar una buena cantidad de material en suspensión, polvo en suspensión. Por lo tanto, es frecuente darse cuenta de que pasan o transiten por esos sectores camiones que están regando, o bien tener algunas instalaciones donde se está regando por aspersores el sector de alguna manera para ir abatiendo la emisión de material particulado. Recuerden lo que había mencionado yo en aquella clase donde les decía, oye, los aspectos ambientales relacionados con la minería. Bueno, aquí tienen las cosas que se tienen que hacer. Espero que no se me quede nada en el tintero, si no lo... Ah, se me está yendo. También tenemos algunos aspectos de seguridad. Por ejemplo, hay normas que te establecen que la manera de operar dentro de una mina, ¿ya?, va a obligar a que si se acerca cualquier tipo de vehículo a la faena, por lo que sea, cualquier vehículo menor, va a tener que andar trayendo una pértiga y va a tener que traer alguna suerte de sistema de iluminación adherido a la pértiga para que siempre se le pueda ver. ¿Por qué? Porque hay vehículos que son tan grandes, camiones que son tan grandes que realmente es imposible ver lo que se tiene abajo. Piensen que existe, si tuvieran esta fuera la cabina del operador, ¿ya? Y aquí vamos a imaginar una de las ruedas, ojalá que me entiendan el dibujo, pero piensen, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos unos 10 metros de altura? Quizás el campo de visión de cualquier camioneta va a estar limitado por un ángulo, ¿cierto? Es decir, todo lo que quede debajo de ese ángulo no lo voy a ver. Por lo tanto, cualquier vehículo, cualquier persona que transite por debajo no va a ser visto. Y estos vehículos cuando se mueven, no es que se muevan un poco, se mueven mucho. A pesar de que se vean lentos, se mueven mucho. Suficiente como para provocar accidentes terribles. Hagan una revisión por internet y busquen fotografías de accidentes que han involucrado simplemente el aplastamiento de otros vehículos por causa de esta maquinaria pesada. Entonces, no son temas menores. Hay una labor muy tremenda en términos de prevención que se realiza en las operaciones de carga y transporte. ¿Sí? Ahora sí que sí, creo que ya me quedé sin nada que en el tintero. Nos vemos en la sesión de Teams.